Buenas tardes, profesor. Mi compañera Andrea Zúñiga Cibaja y yo, Naomi Quesada Piedra, vamos a estar hablando acerca de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria del sistema nervioso central, caracterizada por la tríada de inflamación, desmielinización y quiliosis y pérdida neuronal. Su evolución puede consistir en recaídas, remisiones o ser progresiva. Las lesiones suelen ocurrir en diferentes instantes y en distintas locaciones del sistema nervioso central. Afecta a casi 90.000 estadounidenses y millones de personas en el mundo. La evolución clínica puede ser extremadamente variable, desde una enfermedad benigna hasta una alteración de rápida evolución e incapacitante que requiere ajustes notables en su estilo de vida. La neuritis óptica incluye disminución de la agudeza visual, penumbra visual o menor percepción del color en el campo central de la visión. Los síntomas pueden ser leves o evolucionar hasta la pérdida visual grave. En raras ocasiones se pierde del todo la percepción lumínica. Por lo general, los síntomas visuales son monooculares, pero pueden afectar a ambos ojos. La debilidad de las extremidades se puede manifestar en la forma de la pérdida de la potencia o de la destreza, fatiga o trastornos de la marcha. La debilidad inducida por el ejercicio es una manifestación clínica de la esclerosis múltiple que corresponde al tipo de neurona motora y a menudo acompaña otros signos piramidales como la espasticidad, hiperreflexia y el signo de Babinski. La debilidad facial es consecuencia de la lesión en la protuberancia anular y puede tener manifestaciones similares a la parálisis de Bell idiopática. La espasticidad se acompaña a menudo en espasmos musculares espontáneos e inducidos por el movimiento. Más del 30% de los sujetos con esclerosis múltiple tiene espasticidad que va de moderada a intensa, particularmente en las extremidades pélvicas. Aparte de las manifestaciones clínicas anteriormente mencionadas por mi compañera, también pueden presentarse algunos síntomas complementarios, dentro de los cuales están los síntomas paroxísticos, los cuales se diferencian por ser breves, de 10 segundos a 2 minutos, por la gran frecuencia con que aparecen, de 5 a 40 episodios al día, o por el hecho de que no alteran la conciencia ni alteran el electroencefalograma de fondo durante los episodios y siguen una evolución autolimitada que culmina en la desaparición espontánea. Por lo general duran de semanas a meses. También tenemos lo que es el síndrome del ermite, el cual es una sensación similar a un choque eléctrico, por lo general inducida por flexión u otros movimientos del cuello, que se irradia hacia la región dorsal y las piernas. La sensibilidad al calor, que se refiere a los síntomas del sistema nervioso producidos por el aumento de la temperatura central del cuerpo. La disfunción sexual, que se puede manifestar como una disminución de la libido, disminución de la sensibilidad en genitales, impotencia en varones y disminución de la lubricación vaginal o espasmo en los aductores en mujeres. La disfunción cognitiva, que puede incluir amnesia, disminución de la atención, dificultad para la solución de problemas, lentitud en el procesamiento de la información y problemas de desplazamiento, entre otras tareas cognitivas. Y por último, la depresión, que se presenta en casi el 50% de los pacientes, puede ser reactiva, endógena o parte de la propia enfermedad y contribuir a la fatiga. Con respecto a la evolución de la enfermedad, se han descrito tres tipos de esclerosis múltiple. La primera es la esclerosis múltiple remitente, que comprende el 90% de los casos de la esclerosis múltiple al inicio y se caracteriza por ataques discretos con evolución de días o semanas. Con los ataques iniciales, a menudo hay una recuperación sustancial o completa en las siguientes semanas o meses. Em, la siguiente es la esclerosis múltiple progresiva secundaria, que siempre comienza como una esclerosis múltiple remitente. Sin embargo, en algún punto la evolución clínica de la forma recurrente cambia, produciéndose un deterioro continuo de las funciones.
Y la tercera es la esclerosis múltiple progresiva primaria, que explica alrededor del 10% de los casos. Las personas no experimentan ataques, sino un deterioro funcional constante desde que inicia la enfermedad. A pesar de las diferencias mencionadas, la esclerosis múltiple progresiva primaria, al parecer, constituye la enfermedad de fondo de la esclerosis múltiple remitente. La patología de esta es que las lesiones nuevas de esclerosis múltiple comienzan con un manguito perivenular de tipo inflamatorio a base de mononucleares, particularmente de células T y macrófagos, que también infiltran la sustancia blanca vecina. Se transgrede la barrera hematoencefálica en los sitios de inflamación, pero a diferencia de la vasculitis, se conserva y queda indemne la pared vascular. También se advierte de afectación del sistema inmunitario humoral. Una cantidad reducida de linfocitos B infiltran el sistema nervioso y las vainas de mielina en degeneración. Aparecen autoanticuerpos específicos de dicha sustancia y el complemento es activado. La desmielinización es el sello distintivo de la enfermedad y al inicio de la lesión quística hay indicios de degeneración de mielina. Una característica notable de las placas de esclerosis múltiple es que las células precursoras de oligodendrocitos sobreviven, pero estas células no se diferencian en células maduras productoras de mielina. En algunas lesiones, los oligodendrocitos supervivientes o aquellos que se diferencian a partir de células precursoras pueden producir desmielinización parcial de los axones desnudos residuales, produciendo lo que se conoce como placas de sombra. Conforme evolucionan las lesiones, existe proliferación prominente de astrocitos, gliosis, y el término de esclerosis se refiere a estas placas glióticas con textura de caucho o endurecida en la necropsia. Bueno, con respecto a la fisiología, la conducción nerviosa en los axones mielínicos se realiza de manera saltatoria, lo cual significa que el impulso brinca de un nódulo de Ranvier al siguiente, sin despolarizar la membrana axónica sobre el cual está la vaina de mielina en la zona internodal. Esto hace posible velocidades de conducción considerablemente mayores que las bajas velocidades generadas en la propagación continua de nervios amielínicos. Hay bloqueo de la conducción cuando el impulso nervioso no puede atravesar el segmento desmielinizado. Esto se observa cuando la membrana del axón en reposo se hiperpolariza por la exposición de los conductos de potasio dependientes del voltaje, que normalmente están ocultos debajo de la vaina de mielina. El fenómeno desmielinizante a menudo causa un bloqueo de conducción temporal antes de que los conductos del sodio tengan la posibilidad de redistribuirse en el axón desnudo. Al final, la redistribución permite la propagación continua de potenciales de acción nerviosos en todo el segmento desmielinizado. El bloqueo de conducción es incompleto y afecta las series de impulsos de alta frecuencia, pero no los de baja frecuencia. Es posible un bloqueo de conducción variable cuando hay hipertermia corporal o alteraciones metabólicas y puede explicar algunas fluctuaciones de una hora a otra o en caso de fiebre o ejercicio. Tiene lugar la lentificación de la conducción cuando los segmentos desmielinizantes se reorganizan para permitir la propagación continua de impulsos nerviosos. Como diagnóstico, no se dispone de un método definitivo para diagnosticar esclerosis múltiple. Los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple clínicamente definida exigen documentar 2 o más episodios de síntomas y 2 o más signos que reflejen alteraciones en los fascículos de sustancia blanca anatómicamente no vecinos del sistema nervioso central. Los síntomas deben durar más de 24 horas y surgir como episodios separados por un mes o más. Dentro de los estudios diagnósticos se encuentra lo que es la resonancia magnética, ya que hay un incremento en la permeabilidad vascular por interrupción de la barrera hematoencefálica que se identifica por la fuga de gladolino intravenoso al interior del parénquima cerebral. Esta fuga aparece tempranamente en la evolución de una lesión por esclerosis múltiple y es un marcador útil de inflamación. Luego están lo que son los potenciales provocados.
La cuantificación de los potenciales provocados permite conocer la función en las vías aferente, visual, auditiva y somatosensitiva, o eferentes motoras. La técnica utiliza un promedio por computadora para medir los potenciales eléctricos del sistema nervioso central provocados por la estimulación repetitiva de los nervios periféricos escogidos o del encéfalo. También está lo que es el estudio del líquido cefalorraquídeo, ya que las anomalías en el líquido cefalorraquídeo que se identifican en la esclerosis múltiple incluyen pleocitosis de mononucleares y mayor concentración de IgG sintetizada de forma intratectal. La proteína total del líquido cefalorraquídeo por lo general es normal o levemente elevada. También es importante realizar un diagnóstico diferencial, ya que siempre hay que pensar en la posibilidad de que exista otra patología, en particular cuando se presentan las siguientes características. Los síntomas se localizan exclusivamente en la fosa posterior, en la unión cráneo-cervical o la médula espinal. 2. El paciente tiene menos de 15 o mayor de 60 años de edad. El trastorno clínico es progresivo desde el comienzo. La persona nunca experimentó síntomas de la vista, sensitivos o de la vejiga. Y por último, cuando los datos de laboratorio, ya sea de resonancia magnética o de líquido cefalorraquídeo, son atípicos. Con respecto al tratamiento de la esclerosis múltiple, se utilizan medicamentos para los ataques agudos o episodios desmielinizantes iniciales, en donde se utilizan glucocorticoides como el metilprednisolona, el ocrelizumab y el rituximab. Con respecto a los tratamientos modificadores de la enfermedad contra formas recurrentes de la esclerosis múltiple, se utilizan fármacos inmunomoduladores e inmunosupresores aprobados por organismos reguladores para tratamiento de la esclerosis múltiple remitente. Con respecto a los fármacos de uso frecuente para la esclerosis múltiple remitente, se utiliza el interferón beta, el acetato de glatirámero y el fingolimod. Y para los fármacos menos frecuentes usados para la esclerosis múltiple remitente, se utiliza el teriflunomida y el alemtuzumab.